Nunca confíes en una misión donde no te dicen qué vas a buscar. La orden llegó seca y sin contexto, sin preguntas permitidas. Punto de inserción en la sierra, coordenadas incompletas y una instrucción que se me quedó clavada desde el momento 1. Avanzan, confirman presencia y no regresan por el mismo camino. Éramos 8 en total, todos con bastante experiencia. Nadie nuevo, nadie nervioso por la misión. Yo soy Iván, cabo de infantería. He caminado selva, cerro, pueblos tomados, brechas que no salen en el mapa. Pero esa noche, desde que bajamos del vehículo, sentí algo raro en el cuerpo. Algo como si el aire pesara más de lo normal. La sierra estaba callada. Callada de verdad. No se escuchaban grillos ni aves nocturnas, ni siquiera el ruido normal del viento chocando con los árboles. Solo nuestras botas hundiéndose en la tierra húmeda. El sargento ordenó avanzar en fila india. Formación cerrada, distancia corta. Nadie hablaba. La radio funcionaba correctamente, pero nadie lo usaba. Era como si todos tuviéramos la misma sensación. No queríamos hacer nada de ruido. A los 20 minutos me di cuenta de algo que me incomodó todavía más. La linterna iluminaba, pero no parecía llegar lejos, como si la oscuridad se la tragara antes de tiempo. Seguimos avanzando. El camino no estaba marcado. No había veredas, no había huellas recientes. Y aún así el sargento caminaba como si yo hubiera estado ahí antes. Quise preguntarle, pero se me hizo un nudo en la garganta. Fue entonces cuando escuché algo que no cuadraba. Un paso de más. Todos caminábamos al mismo ritmo. 8 pares de botas. Yo iba tercero. Podía escuchar perfectamente a los de adelante y a los de atrás. Hasta que ya no. Volteé apenas un poco sin romper formación. Ramírez, el último, seguía ahí. Segundos después, el sargento levantó el puño. Alto total. Nos detuvimos. Conteo, ordenó en voz baja. 1 por 1 respondimos. Cuando tocó Ramírez, no hubo respuesta. Pensamos que no había escuchado. El sargento repitió su nombre, ya con un tono más duro. Nada. Ahora sí volteamos todos. El espacio donde iba Ramírez estaba vacío. No había gritos, no había ramas rompiéndose ni un forcejeo, no hubo disparos, ni nada que indicara que alguien se lo había llevado. Era como si nunca hubiese estado ahí. El sargento nos ordenó cerrando formación y aseguró perímetro. Apuntamos a todos lados. Yo sentí el corazón golpeándome en los oídos. Al enfocar la linterna en el suelo, vi algo que me heló la sangre. Las huellas de Ramírez estaban ahí. Caminaban normal. Ni de pronto se detenían en seco. Ni rastro de arrastre, ni marcha de lucha. Solo huellas que terminaban y desaparecían, como si alguien lo hubiera levantado del suelo. Nadie dijo nada. El sargento respiró hondo y dijo algo que no venía en ningún protocolo. Seguimos avanzando. Ahí entendí que esa misión no era de rescate. Era otra cosa. Y apenas estábamos empezando, porque 10 minutos después el pelotón volvió a quedar incompleto. Y esta vez yo lo vi desaparecer. Después de la segunda desaparición nadie volvió a caminar igual. No corríamos, ni siquiera volteábamos la cabeza. Avanzábamos como si el simple hecho de detenernos fuera una invitación. Ahora éramos 6. La sierra empezaba a cerrarse. Los árboles crecían torcidos con ramas bajas que obligaban a agacharnos. La vegetación raspaba el uniforme, pero no dejaba sonido alguno. Eso era lo peor. Todo se movía sin hacer ruido. La radio comenzó a fallar.
Primero fue un chisporroteo leve, luego estática constante hasta que entre el ruido blanco. Se coló algo que no debía estar ahí. Iván. Mi nombre. Me quedé helado. Miré al sargento. Él también lo había escuchado. Sus ojos se clavaron en mí y negó con la cabeza lento y firme. No respondas, murmuró. La voz volvió a escucharse. Más cerca. Ya no venía de la radio. Iván, espérame. Era la voz de Ramírez. Pero Ramírez llevaba más de media hora desaparecido. Seguimos caminando. Cada paso costaba más trabajo, como si el suelo se hubiera vuelto blando y irregular. Sentía que algo debajo de la tierra se acomodaba. Cuando pasábamos encima, de pronto, Mendoza empezó a respirar raro, agitado, como si estuviera a punto de hiperventilar. Sargento, Murmuró. Algo me viene siguiendo, sargento. El sargento no se detuvo. Mantén la vista al frente. No, mi sargento. Está muy cerca. Yo iba detrás de Mendoza. Pude verlo tensarse. Sus hombros se levantaron. Su cuello se estiró como si alguien lo estuviera soplando justo en la nuca. No volteé, ordenó el sargento. Nadie volteé. Fue inútil. Mendoza soltó un grito ahogado cuando algo lo jaló los pies desde abajo. Cayó de espaldas arrastrando con fuerza. Imposible. Alcancé a agarrarlo del chaleco. Sentí como se me resbalaba de las manos, como si algo tirara desde la tierra misma. Sus uñas dejaron marcas en el suelo. No me sueltes, gritó. No me sueltes. No terminó la frase. Lo metieron entre los matorrales y lo perdimos de vista en segundos. Las ramas se movieron violentamente. Y luego nada. Un silencio total. Ahora quedamos 5. Nadie quiso mirar el lugar por donde se lo llevaron. Era como si el monte se lo hubiera cerrado otra vez, acomodándose, borrando cualquier rastro. Seguimos avanzando. El sargento empezó a hablar solo. Daba órdenes que no tenían sentido. Murmuraba coordenadas que no estaban en el mapa. Repetía frases como si se las hubieran dictado. Ya casi. La oscuridad cambió. No sé cómo explicarlo. No era que hubiera menos luz. Era que la noche se sentía más cerca, como si nos rodearan por todos lados. Las sombras dejaron de quedarse quietas. Las veía moverse aunque yo no moviera la linterna. Alargarse, encogerse, separarse del tronco de los que proyectaban. Uno de los muchachos, Torres, empezó a rezar en voz baja. Se le quebraba la voz. Yo también quería hacerlo, pero sentía que si abría la boca, algo iba a escucharme. De pronto, el sargento se detuvo en seco. Alto. Nos detuvimos. Ya llegamos, dijo. Miren a tu alrededor. No había nada. Solo árboles, tierra y oscuridad. Pero él sonreía como aliviado. Y entonces algo se levantó detrás de él. No fue rápido ni brusco. Fue como si el monte mismo se pusiera de pie. Era alto, demasiado delgado, pero no flaco. No tenía una forma clara, como si su cuerpo no terminara de decidir qué ser. Donde debería haber cabeza, había una especie de bulto alargado, inclinando hacia nosotros. El sargento levantó la vista, pero no gritó. No corrió. Solo abrió la boca y desapareció hacia arriba, como si lo hubieran jalado con un gancho invisible. Ni siquiera alcanzó a caer el rifle. Quedamos 4. Ahí supe que ya no estábamos en una misión. Éramos la misión. Y algo ahí en la sierra nos estaba contando.
Después de que el sargento desapareció, nadie volvió a fingir control. Ya no había mando. Ya no había misión. Solo 4 hombres intentando no ser los siguientes en desaparecer. Corrimos. No fue una retirada ordenada, fue una herida pura. Cada quien como podía, tropezando, chocando entre nosotros, con la sensación de que algo corría con nosotros, pero sin tocar el suelo. El monte se deformaba. Los árboles parecían cambiar de lugar cuando no los mirabas directamente. Las pendientes no coincidían con lo que veías. El cuerpo no tendía el terreno. Escuché un golpe seco detrás de mí. Uno de los muchachos cayó. No sé si fue Torres o Aguilar. No quise saberlo. Cuando intentó levantarse, algo lo aplastó contra el suelo, como una mano gigantesca invisible. Sus gritos duraron poco. No lo arrastraron, tampoco se lo llevaron. Simplemente lo hundieron. La tierra se cerró encima de él, como lodo espeso. Su casco quedó fuera unos segundos, girando lentamente. Y luego también desapareció. Entonces escuché pasos. Pasos que estaban a mi lado. Corrían al mismo ritmo que yo. Volteé por reflejo y vi una sombra que no correspondía a ningún cuerpo. Se estiraba más de lo que debía, con extremidades largas, moviéndose de una forma antinatural. No pares. Me gritó uno de los muchachos. No pares. Pero el otro sí paró. Escuché cómo gritó mi nombre. Iván, ayúdame. Sonaba igual, pero no era su voz. Era plana y mal armada, como si alguien hubiera aprendido a hablar escuchándolo morir. Algo se levantó frente a mí. Ahora sí lo vi de cerca. No tenía piel, o tal vez tenía demasiada. Su forma cambiaba, a veces parecía un cuerpo alto y retorcido, otras solo una masa oscura con partes que se movían dentro, como si varias cosas intentaran salir al mismo tiempo. Donde debería estar su rostro, había un hueco profundo, no negro, hondo y denso de ese hueco. Algo se agitaba como si me observara desde muy lejos. Sentí que me miraba por dentro, como si revisara mis recuerdos, miedos, culpa. Quise gritar, pero no salió sonido. Quise disparar, pero mis manos no respondían. Me acerqué un paso sin querer, y entonces entendí algo que me destrozó por completo. No nos estaba cazando por odio. Nos estaba recolectando uno por uno, como si fuéramos necesarios para algo más. Escuché disparos a lo lejos. No eran disparos de nosotros. Era algo que se detuvo, se tensó, retrocedió y empezó a deshacerse como humo pesado mezclándose con los árboles. Caí de rodillas, vomité, no podía respirar. Me encontraron horas después al amanecer, solo, deshidratado, cubierto de sangre seca que no era mía. Nunca encontraron los cuerpos de mis compañeros. El reporte oficial dice emboscada, pérdida total del pelotón, un sobreviviente. Yo pedí mi baja, porque hay algo que no le dije a nadie. Cuando me estaban sacando en mi camilla, volteé hacia el monte y vi 8 sombras formadas entre los árboles, de pie, quietas, esperando. Desde entonces no puedo dormir bien, porque sé que allá afuera está esa cosa que no terminó su trabajo.